Hay algo devastador en ver cómo la sociedad juzga el valor de un ser vivo por su utilidad, como si el sufrimiento fuera justificado simplemente porque alguien no puede producir lo que otros esperan. Quizás tú mismo has presenciado esa crueldad disfrazada de pragmatismo, esa frialdad que considera que lo que está roto debe ser descartado sin compasión. Esta es la historia de Tornado, un caballo que había sido la joya de un rancho próspero, pero que ahora cojeaba dolorosamente por el sendero, polvoriento mientras las risas crueles de un hombre poderoso resonaban en el aire matutino. Lo que comenzó como un día cualquiera en el Valle de San Miguel se convertiría en una lección que cambiaría para siempre la perspectiva de todos los presentes sobre lo que realmente significa el valor de una vida. El rancho Los Olivos se extendía como un mar verde bajo el cielo despejado de octubre, sus pastizales ondulando suavemente con la brisa que bajaba de las montañas cercanas. Era una de esas mañanas perfectas, donde el aire olía a hierba fresca y tierra húmeda, donde el canto de los pájaros se mezclaba con el mugido lejano del ganado y el sonido rítmico de los cascos sobre la tierra compactada. Tornado había conocido días mejores en este mismo lugar, días cuando su pelaje negro brillaba bajo el sol como terciopelo líquido, cuando sus músculos se tensaban con la potencia de un atleta nacido para correr, cuando los visitantes del rancho se quedaban sin palabras al verlo galopar por los campos como una sombra elegante y poderosa. Pero esos días parecían pertenecer a otra vida, a un tiempo cuando sus patas traseras respondían a cada comando de su mente sin el dolor punzante que ahora lo acompañaba a cada paso. La lesión había llegado 3 meses atrás durante una tormenta particularmente violenta. Un rayo había caído demasiado cerca, asustando a todo el ganado y enviando ondas de pánico por todo el rancho. En medio del caos, Tornado había tratado de calmar a los otros animales, corriendo de un lado a otro para mantener unido al rebaño, cuando pisó mal en un hoyo oculto por el lodo. El sonido de su dolor esa noche había despertado a medio pueblo, un relincho desgarrador que parecía contener toda la frustración de un espíritu libre súbitamente encadenado por las limitaciones de un cuerpo traicionero. Desde entonces, su cojera se había vuelto más pronunciada cada día, transformando al que una vez fue el orgullo del rancho en un recordatorio constante de la fragilidad de todas las cosas hermosas. Don Aurelio Mendoza era el tipo de hombre que medía todo en términos de ganancias y pérdidas, de inversiones que producían dividendos y gastos que debían eliminarse sin sentimentalismos. A sus 62 años, había construido un imperio ganadero que se extendía por 3 estados, comprando tierras, absorbiendo ranchos más pequeños y siempre, tomando las decisiones que maximizaran sus beneficios, sin importar el costo humano o animal. Esa mañana había llegado al rancho Los Olivos en su camioneta Mercedes negra, reluciente y fuera de lugar entre el ambiente rústico del campo, seguido por 2 de sus capataces que lo acompañaban en todas sus transacciones comerciales. Venía con la intención de comprar el rancho completo, una adquisición que había estado planeando durante meses, sabiendo que el viejo dueño, don Esteban, estaba luchando financieramente y pronto se vería obligado a vender. Su presencia en el rancho no era casual ni benevolente. Don Aurelio había estudiado meticulosamente los estados financieros de Los Olivos durante el último año. Había analizado cada deuda pendiente, cada préstamo vencido, cada oportunidad perdida que había llevado a don Esteban al borde de la bancarrota. Era un depredador financiero experto en identificar la vulnerabilidad en otros, aprovechándose de las desgracias ajenas para expandir su propio imperio a precios irrisoriamente bajos. Su estrategia era simple pero efectiva: esperar hasta que sus víctimas estuvieran lo suficientemente desesperadas como para aceptar cualquier oferta, sin importar cuán insultantemente baja fuera. Mientras recorrían las instalaciones, evaluando la calidad de las construcciones y calculando mentalmente el valor de cada activo, don Aurelio se detuvo abruptamente al ver a Tornado que se acercaba lentamente por el sendero principal. El caballo se movía con esa dignidad natural que caracteriza a los animales nobles, manteniendo la cabeza alta a pesar del obvio dolor en su pata trasera izquierda, cada paso medido y deliberado como si estuviera luchando contra la gravedad misma. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos profundos, conservaban esa inteligencia brillante que había hecho de él un compañero invaluable durante sus mejores años,
pero ahora también reflejaban algo más, una resignación melancólica que partía el corazón de cualquiera que supiera leer el lenguaje silencioso de los animales. La historia de Tornado era conocida en toda la región. Había sido un regalo del padre de don Esteban en el día de su boda, un potro de pura sangre árabe cuyo linaje se remontaba a los mejores criadores de España. Durante años, había sido la estrella indiscutible del rancho, no solo por su belleza física, sino por su inteligencia excepcional y su lealtad inquebrantable hacia la familia que lo había criado. Los niños del pueblo venían especialmente los domingos para verlo correr por los pastizales, y más de un visitante había intentado comprarlo ofreciendo sumas que habrían resuelto cualquier problema financiero de los propietarios. Pero don Esteban siempre había rechazado todas las ofertas, porque Tornado no era simplemente un animal para él, era parte de la familia, un símbolo vivo de la tradición y el orgullo que había caracterizado al rancho Los Olivos durante generaciones. ¿Ese era el famoso Tornado del que tanto hablaban por aquí?, preguntó don Aurelio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esa expresión calculadora que adoptaba cuando identificaba una debilidad en los negocios de otros. Sus capataces asintieron, reconociendo inmediatamente al caballo que había sido legendario en toda la región apenas unos años atrás. Miren nada más cómo terminó el rey del rancho, continuó, su voz cargada de un desprecio que helaba la sangre. De ser la estrella a convertirse en una carga inútil, que solo consume alimento sin producir nada a cambio. Así es la vida, muchachos. Un día eres todo, y al siguiente no vales ni el costo del pienso que te dan. La risa que siguió fue particularmente cruel. No la risa espontánea de alguien que encuentra genuinamente divertida una situación, sino esa risa forzada y maliciosa de quien disfruta el sufrimiento ajeno y encuentra satisfacción en la desgracia de otros. Sus capataces se unieron incómodamente, más por obligación que por genuina diversión, mientras Tornado continuaba su camino lento pero decidido, como si hubiera entendido cada palabra y hubiera decidido mantener su dignidad intacta, a pesar de las burlas. Había algo desgarrador en la forma en que el caballo ignoró completamente las risas, manteniendo su mirada fija hacia adelante, como si estuviera concentrando toda su energía en simplemente poner un pie frente al otro. Los capataces de don Aurelio eran hombres endurecidos, por años de trabajo en el campo, pero incluso ellos se sintieron incómodos ante la crueldad gratuita de su patrón. Conocían la reputación que había tenido Tornado, habían escuchado las historias sobre su velocidad legendaria y su temperamento noble, y ver a una criatura tan magnífica reducida a objeto de burla les causaba una sensación de vergüenza que preferían no examinar demasiado de cerca. Sin embargo, sabían que expresar cualquier desacuerdo con don Aurelio sería una invitación al despido inmediato, así que mantuvieron sus sonrisas falsas y sus risas forzadas, contando mentalmente los días hasta poder alejarse de un jefe que parecía haber perdido toda conexión con su humanidad básica. Desde la distancia, oculto parcialmente detrás de uno de los corrales más alejados, un joven había presenciado toda la escena con una mezcla de indignación y tristeza que le quemaba en el pecho como fuego líquido. Matías tenía apenas 17 años, pero había pasado la mayor parte de su vida trabajando en ranchos de la región, moviéndose de un lugar a otro con su abuelo, quien le había enseñado que los animales merecían respeto y compasión independientemente de su utilidad económica. Su rostro, curtido, prematuramente por el sol y el trabajo duro, se contrajo en una mueca de disgusto al escuchar las palabras de don Aurelio. Conocía a Tornado desde que era apenas un potro, había sido testigo de su grandeza en los días gloriosos, y más recientemente había observado con admiración la forma en que el caballo enfrentaba su nueva realidad, con una gracia que muchos humanos nunca lograrían demostrar en circunstancias similares. El abuelo de Matías había sido un hombre sabio cuyas enseñanzas trascendían el simple manejo de animales. Le había explicado desde pequeño que cada criatura, sin importar su especie o condición, poseía una dignidad inherente que debía ser respetada por cualquier persona decente. Las noches alrededor del fuego habían estado llenas de historias sobre la conexión sagrada entre humanos y animales, sobre la responsabilidad que tenemos como la especie dominante de proteger y cuidar a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Esas lecciones se habían grabado profundamente en el corazón de Matías, formando la base moral sobre la cual había construido su joven personalidad.
Sus manos, encallecidas por años de trabajo con cuerdas y herramientas, se cerraron en puños apretados mientras luchaba contra el impulso de confrontar directamente al hombre mayor. Sabía que no tenía el poder económico ni la influencia social para enfrentarse abiertamente a alguien como don Aurelio, pero también sabía que no podía quedarse callado mientras presenciaba tal demostración de crueldad. Su abuelo siempre le había dicho que hay momentos en la vida donde uno debe elegir entre la comodidad del silencio y la incertidumbre de hacer lo correcto, y Matías sentía en sus huesos que este era uno de esos momentos que definen el carácter de una persona para el resto de su vida. El aire matutino parecía haberse espesado con la tensión, como si la naturaleza misma hubiera percibido la injusticia que se desarrollaba en ese rincón del valle. Los pájaros habían dejado de cantar, el ganado se había alejado instintivamente del área, y hasta la brisa parecía haber disminuido su intensidad, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración esperando a ver qué sucedería a continuación. Matías sintió un nudo en la garganta, mientras observaba a Tornado acercarse lentamente al grupo de hombres, completamente ajeno a las burlas que habían precedido su llegada, confiando aún en la bondad básica de los seres humanos, a pesar de todo lo que había sufrido. Don Aurelio, mientras tanto, continuaba su inspección del caballo con la misma frialdad clínica con que evaluaría una máquina descompuesta. Para él, los animales no eran seres sintientes capaces de experimentar dolor, miedo o tristeza, sino simples activos que debían generar ganancias o ser eliminados. Su fortuna se había construido precisamente sobre esa filosofía despiadada, comprando barato lo que otros valoraban sentimentalmente y vendiéndolo caro a quienes solo veían números en lugar de vidas. Era una mentalidad que le había funcionado económicamente durante décadas, pero que había costado caro a su alma, vaciándola lentamente de toda compasión y empatía, hasta convertirlo en algo apenas reconocible como humano. La historia personal de don Aurelio era conocida en los círculos empresariales de la región, aunque pocos se atrevían a hablar de ella abiertamente. Había comenzado su carrera como un joven ambicioso pero no particularmente cruel, trabajando en el negocio ganadero de su familia, con sueños legítimos de expansión y prosperidad. Sin embargo, una serie de traiciones comerciales por parte de socios en quienes había confiado lo habían endurecido progresivamente, enseñándole que en el mundo de los negocios no había lugar para los sentimientos ni las consideraciones morales. Cada decepción había añadido otra capa de cinismo a su personalidad, hasta que finalmente había decidido que si el mundo era un lugar despiadado, él sería más despiadado que cualquier otro. Tornado ajeno. A los pensamientos turbios que ocupaban las mentes de los hombres que lo observaban, continuó su lento avance hacia el grupo. Su andar, aunque claramente doloroso, mantenía cierta elegancia instintiva que ni siquiera la lesión había logrado erradicar completamente. Era como si llevara grabado en su ADN el recuerdo de generaciones de ancestros nobles, caballos árabes que habían corrido libres por los desiertos del Medio Oriente antes de ser domesticados por beduinos que los veneraban casi como dioses. Esa herencia se manifestaba en cada movimiento controlado, en cada gesto dignificado, en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar del sufrimiento que claramente experimentaba. Los recuerdos de Matías se llenaron súbitamente de todas las veces que había visto a Tornado en su época dorada. Recordaba especialmente una tarde de verano cuando tenía apenas 12 años y había sido testigo de una exhibición improvisada donde el caballo había demostrado su velocidad y agilidad ante un grupo de visitantes de la capital. Tornado había corrido ese día como si tuviera alas, sus cascos apenas tocando el suelo, su melena negra ondeando al viento como una bandera de libertad pura. Los espectadores habían quedado mudos de asombro. Algunos incluso habían llorado de emoción al presenciar tanta belleza en movimiento. Era imposible conciliar esa imagen gloriosa con la realidad presente de un animal herido siendo objeto de burlas crueles. Don Esteban, el propietario actual del rancho, observaba la escena desde la ventana de su oficina con una mezcla de dolor y rabia que le quemaba en el pecho como ácido. Conocía demasiado bien la reputación de don Aurelio como para tener ilusiones sobre sus intenciones. El hombre había venido no solo a comprar el rancho a precio de remate, sino a humillarlo en el proceso, a demostrarle que incluso las cosas más preciadas podían ser reducidas a cifras en una hoja de balance.
La visión de Tornado siendo ridiculizado por el mismo hombre que probablemente sería su nuevo dueño en cuestión de días, le resultaba casi insoportable, pero sabía que no tenía más opciones. Las deudas se habían acumulado hasta el punto donde cada día de retraso significaba intereses adicionales que no podía pagar. La situación financiera de Los Olivos había comenzado a deteriorarse 3 años atrás, cuando una sequía particularmente severa había devastado los pastizales y obligado a don Esteban a comprar alimento para el ganado a precios inflados. Luego había venido una enfermedad que había diezmado parte de su rebaño, seguida por la caída de los precios de la carne en el mercado regional. Cada golpe había debilitado un poco más las finanzas del rancho, hasta que finalmente don Esteban se había visto obligado a pedir préstamos que ahora no podía pagar. Era la historia clásica de un pequeño productor aplastado por fuerzas económicas más grandes que él, una tragedia que se repetía por toda la región, mientras los grandes empresarios como don Aurelio se aprovechaban del sufrimiento ajeno para expandir sus imperios. Matías sintió que la rabia le hervía en las venas mientras continuaba observando la humillación gratuita a la que estaba siendo sometido Tornado. No era solo la crueldad hacia un animal lo que lo enfurecía, sino lo que esa crueldad representaba. Una mentalidad que veía el mundo únicamente en términos de ganancia personal, que no reconocía valor alguno en la belleza, la lealtad o la dignidad si esas cualidades no podían convertirse en dinero. Era una visión del mundo que lo repugnaba profundamente y contra la cual todo su ser se rebelaba. El momento decisivo llegó cuando Tornado finalmente se detuvo a pocos metros del grupo, sus grandes ojos oscuros fijándose directamente en don Aurelio con una intensidad que parecía atravesar toda pretensión y falsedad para llegar directo al alma del hombre. Era una mirada que no suplicaba compasión ni mostraba miedo, sino que simplemente observaba con esa sabiduría antigua que solo poseen los animales que han vivido lo suficiente como para entender la verdadera naturaleza de los seres humanos. Por un momento, algo incómodo parpadeó en los ojos de don Aurelio, como si esa mirada hubiera penetrado defensas que creía impenetrables, recordándole vestigios de humanidad que había enterrado bajo décadas de ambición desmedida y crueldad calculada. Fue en ese instante cuando Matías tomó la decisión que cambiaría todo. Sin pensarlo más, salió de su escondite detrás del corral y caminó con pasos decididos hacia el grupo, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores de guerra. Sus botas gastadas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso, y el sonido áspero de sus espuelas cortaba el aire matutino como cuchillos. No tenía un plan elaborado. No había ensayado palabras perfectas, ni calculado las consecuencias de sus acciones. Solo sabía que no podía quedarse quieto mientras presenciaba tal injusticia, que su conciencia no le permitiría vivir en paz si no hacía algo, aunque ese algo lo llevara a enfrentarse contra fuerzas mucho más poderosas que él. Don Aurelio se volteó sorprendido al escuchar los pasos que se acercaban, su expresión pasando rápidamente de la sorpresa a la irritación cuando vio que se trataba de un joven trabajador que se atrevía a interrumpir su inspección privada del rancho. Sus capataces instintivamente se pusieron tensos, listos para intervenir si la situación lo requería, pero don Aurelio levantó una mano para detenerlos, claramente intrigado por la audacia de este muchacho desconocido que parecía caminar directo hacia una confrontación que no podía ganar. Había algo en la determinación del joven que despertó su curiosidad, como un depredador que se divierte observando a una presa particularmente valiente antes de devorarla. «Disculpe, señor, pero no puedo quedarme callado», dijo Matías con una voz que temblaba ligeramente por la adrenalina, pero que se mantenía firme en su propósito. «Lo que acabo de escuchar sobre Tornado no está bien. Este caballo no es una carga inútil como usted dice. Es un ser noble que ha dado todo por este rancho y que merece respeto, especialmente ahora que está sufriendo». Don Aurelio soltó una carcajada que sonaba como cristales rompiéndose, una risa completamente desprovista de humor genuino y cargada de desprecio hacia la ingenuidad que percibía en las palabras del joven. Sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba a Matías de arriba abajo, tomando nota mental de su ropa humilde, sus manos callosas y su rostro curtido por el sol, clasificándolo inmediatamente como alguien sin importancia cuya opinión carecía de cualquier valor. «Mira, muchacho», dijo don Aurelio con esa voz condescendiente que reservaba para quienes consideraba inferiores,
Claramente no entiendes cómo funciona el mundo real. Los animales están aquí para servir a los humanos, y cuando dejan de ser útiles, se convierten en una carga que debe eliminarse. No hay lugar para sentimentalismos en los negocios, y quien piense diferente está destinado al fracaso. Fíjate en Don Esteban si quieres un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando uno se deja guiar por emociones en lugar de por la lógica económica. Sus palabras golpearon a Matías como bofetadas, no por su contenido, sino por la frialdad absoluta con que fueron pronunciadas, como si estuviera hablando de mercancías defectuosas en lugar de seres vivos con capacidad de sentir dolor y experimentar emociones. Pero Matías no se dejó intimidar por la actitud agresiva del hombre mayor. Había crecido en un mundo donde el respeto se ganaba con acciones, no con dinero, y aunque reconocía el poder económico de don Aurelio, no se sentía obligado a doblegarse ante él, si eso significaba traicionar sus principios más profundos. Con todo respeto, señor, usted está equivocado. Respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Los animales no son solo herramientas para nuestro beneficio. Tienen sentimientos, forman vínculos. Sufren cuando están heridos y merecen compasión cuando ya no pueden hacer lo que antes hacían. Tornado ha servido fielmente a esta familia durante años, y ahora que está lesionado, lo mínimo que merece es terminar sus días con dignidad, no siendo objeto de burlas crueles. El ambiente se había tensado hasta el punto donde parecía que el aire mismo podría romperse en cualquier momento. Los capataces de don Aurelio intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos con la dirección que estaba, tomando la conversación pero sin atreverse a intervenir, sin órdenes explícitas de su jefe. Don Esteban, desde su ventana, observaba la escena con una mezcla de admiración y terror, reconociendo el coraje extraordinario del joven, pero temiendo las consecuencias que podría enfrentar por desafiar a un hombre tan poderoso y vengativo como don Aurelio. ¿Alguna vez has sentido esa rabia que nace cuando ves a alguien siendo cruel con un animal indefenso? Esa sensación que te quema por dentro y te hace querer actuar sin importar las consecuencias. Si has vivido un momento así, o si tienes una historia donde defendiste a un animal que necesitaba tu ayuda, me encantaría conocerla. Deja en los comentarios, yo también defendería a un animal, y cuéntame tu experiencia. Tu historia podría inspirar a alguien más que se encuentre en una situación similar y necesite el valor para hacer lo correcto. La respuesta de don Aurelio fue aún más despreciativa de lo que Matías había anticipado. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto absoluto, como si las palabras del joven fueran personalmente ofensivas para él, una afrenta directa a su visión del mundo y a todo lo que había construido durante décadas de despiadada ambición empresarial. «Eres un soñador patético, muchacho», escupió con veneno en cada sílaba. «El mundo no funciona con cuentos de hadas sobre animales con sentimientos. En mi experiencia, quien piensa como tú termina pobre y fracasado, viendo cómo otros más pragmáticos y realistas se quedan con todo lo que pudo haber sido suyo. Mira a tu alrededor, observa la situación de este rancho, y dime si la compasión le ha servido de algo a don Esteban». Sus palabras fueron diseñadas para herir y desmoralizar, pero tuvieron el efecto contrario en Matías. En lugar de intimidarlo, solo confirmaron su impresión de que estaba frente a un hombre que había perdido completamente su humanidad en la búsqueda del éxito material. «Prefiero ser pobre con principios que rico sin alma», respondió, con una convicción que sorprendió a todos los presentes, incluyendo a él mismo. Y en cuanto a don Esteban, puede que esté pasando por dificultades económicas, pero al menos puede mirarse al espejo cada mañana sin sentir vergüenza por cómo trata a los seres que dependen de él. Eso es algo que el dinero no puede comprar, señor. Tornado, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, pareció percibir la tensión creciente entre los dos hombres. Con movimientos lentos pero decididos, se acercó un paso más hacia Matías, como si instintivamente reconociera en él a alguien que entendía su sufrimiento, y estaba dispuesto a defenderlo. El gesto fue sutil pero profundamente significativo para todos los que lo presenciaron, porque demostraba que los animales, contrario a lo que afirmaba don Aurelio, sí eran capaces de distinguir entre quienes los trataban con crueldad y quienes les ofrecían compasión genuina. La ira de don Aurelio alcanzó un nuevo nivel cuando vio el gesto del caballo. Para él era como si el animal estuviera tomando partido en la discusión,
desafiando su autoridad y su visión del mundo de la manera más elemental posible. «Ya es suficiente de esta payasada», rugió con una voz que resonó por todo el rancho. «No voy a permitir que un mocoso arrogante y un caballo inútil me falten al respeto en un lugar que pronto será de mi propiedad. Ustedes dos», señaló a sus capataces, «saquen a este muchacho de aquí inmediatamente. Y en cuanto al caballo», agregó con una sonrisa, «cruel. Creo que es hora de que alguien tome la decisión práctica que don Esteban no ha tenido el valor de tomar». Los capataces se movieron hacia Matías con expresiones incómodas, claramente sin ganas de cumplir la orden, pero temiendo más las consecuencias de desobedecer a su jefe. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlo, sucedió algo que nadie había anticipado. Tornado, con un esfuerzo visible que debía haberle causado dolor considerable dada su lesión, se colocó directamente entre Matías y los hombres que se acercaban. No fue un gesto agresivo. El caballo no mostró los dientes ni adoptó una postura amenazante. Simplemente se puso en medio, como un escudo viviente, protegiendo al joven que había tenido el valor de defenderlo cuando nadie más se atrevía a hacerlo. La escena dejó a todos sin palabras por un momento. Incluso los capataces se detuvieron, claramente conmovidos por la demostración de lealtad y gratitud del animal herido. Era imposible malinterpretar el mensaje. Tornado entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Sabía quién estaba de su lado y quién no, y estaba dispuesto a usar las pocas fuerzas que le quedaban para proteger a quien lo había protegido primero. Era una lección de nobleza y honor que contrastaba dramáticamente con la mezquindad y crueldad que había mostrado don Aurelio durante toda la mañana. El silencio se extendió como una manta pesada sobre el rancho. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento se había calmado completamente, y hasta el ganado lejano parecía haberse quedado inmóvil, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración mientras esperaba a ver cómo se resolvería esta confrontación entre el bien y el mal, entre la compasión y la crueldad, entre la dignidad y la avaricia. Era uno de esos momentos que trascienden las circunstancias particulares para convertirse en algo universal, en una representación clara de los valores fundamentales que definen la condición humana. Don Esteban finalmente salió de su oficina, incapaz de permanecer como espectador pasivo mientras se desarrollaba tal drama en su propiedad. Sus pasos eran lentos pero decididos, cargando el peso de los años y las preocupaciones financieras, pero también una dignidad que las dificultades económicas no habían logrado quebrantar completamente. Al acercarse al grupo, su mirada se fijó primero en Tornado, el caballo que había sido compañero fiel de su familia durante tantos años, luego en Matías, el joven valiente que había tenido el coraje de hacer lo que él mismo no se había atrevido a hacer, y finalmente en don Aurelio, el hombre que representaba todo lo que despreciaba pero de quien dependía su supervivencia económica. «Aurelio», dijo don Esteban con una voz que temblaba ligeramente pero que conservaba autoridad, «este es todavía mi rancho, y Tornado sigue siendo mi caballo. No permitiré que nadie sea maltratado en mi tierra, ya sea animal o humano». Don Aurelio se volteó hacia él con una expresión de incredulidad mezclada con furia, como si no pudiera creer que alguien en la posición financiera tan precaria de don Esteban se atreviera a desafiarlo. Era una afrenta personal a su poder, una negación de la realidad económica que había construido cuidadosamente para asegurar que nadie pudiera oponerse a sus deseos. «No me hagas reír, Esteban», respondió don Aurelio con una sonrisa cruel que no ocultaba su desprecio. «Tu rancho está hipotecado hasta los cimientos, debes más dinero del que podrías pagar en 3 vidas, y en menos de una semana el banco va a ejecutar la hipoteca. Si quieres salvar algo de este desastre financiero, será mejor que te comportes de manera más cooperativa. No estás en posición de hacer demandas ni de proteger a nadie, especialmente no a un caballo que no vale ni el costo de la bala que se necesitaría para acabar con su sufrimiento». Las palabras golpearon a don Esteban como puñetazos físicos, recordándole la realidad brutal de su situación. Durante décadas había construido este rancho. Con sus propias manos, había criado a sus hijos aquí. Había enterrado a su esposa en el pequeño cementerio familiar que estaba en la colina cercana. Cada árbol, cada cerca, cada edificio contenía memorias de una vida entera dedicada a crear algo duradero y significativo.
La idea de perderlo todo, de ver cómo su legado se desvanecía para enriquecer aún más a un hombre que ya tenía más de lo que podría usar en varias vidas, le resultaba casi insoportable. Pero en ese momento crítico, algo cambió. En don Esteban. Quizás fue la vista de Tornado protegiéndolo corajudamente a Matías. Quizás fue el recuerdo de todos los valores que había tratado de inculcar a sus hijos. O quizás fue simplemente que había llegado el momento en que un hombre debe elegir entre su supervivencia material y su integridad moral. Sea cual fuera la razón, enderezó los hombros, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de don Aurelio, con una determinación que no había mostrado en años. «Tienes razón sobre mi situación financiera», dijo con una voz que se hacía más firme con cada palabra. «Es cierto que estoy en bancarrota, que voy a perder el rancho, que no tengo poder económico para enfrentarme a ti. Pero hay algo que sí tengo, algo que tú perdiste hace mucho tiempo y que todo tu dinero no puede comprar. Tengo principios, tengo dignidad, y tengo la certeza de que cuando llegue mi hora de morir, podré hacerlo con la conciencia tranquila sabiendo que traté a todos los seres bajo mi cuidado con el respeto que merecían». Don Aurelio se quedó momentáneamente sin palabras, claramente no habiendo anticipado esta transformación en un hombre que había considerado completamente quebrado y sumiso. Era como si don Esteban hubiera encontrado una fuente de fortaleza que trascendía las preocupaciones materiales, una convicción moral tan profunda que lo hacía inmune a las amenazas económicas que normalmente utilizaba para controlar a otros. Por primera vez en muchos años, don Aurelio se encontró frente a alguien que no podía ser comprado, intimidado o manipulado, y esa experiencia lo desconcertó profundamente. Los trabajadores del rancho habían comenzado a acercarse lentamente, atraídos por las voces levantadas y la tensión palpable que se había extendido por toda la propiedad. Eran hombres y mujeres que habían trabajado bajo las órdenes de don Esteban durante años, que habían visto crecer a sus hijos, que habían compartido tanto las temporadas prósperas como las difíciles, aunque no se acercaron lo suficiente como para interferir directamente. Su presencia silenciosa pero solidaria enviaba un mensaje claro. Don Esteban no estaba solo en esta confrontación. Tenía el apoyo moral de quienes lo conocían verdaderamente y respetaban su carácter. Matías, protegido aún por la presencia imponente de Tornado, observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de admiración y ansiedad. Había iniciado esta confrontación guiado únicamente por su indignación ante el maltrato hacia el caballo, pero ahora se daba cuenta de que había desencadenado algo mucho más grande, una batalla fundamental entre dos filosofías de vida completamente opuestas. De un lado estaba la visión de don Aurelio, donde el poder económico justificaba cualquier comportamiento y donde la compasión era vista como una debilidad que debía ser erradicada. Del otro estaba la posición defendida por don Esteban y por él mismo, donde ciertos valores morales eran más importantes que las consideraciones financieras y donde la forma en que tratas a los más vulnerables define tu verdadero carácter. El caballo, sin entender completamente las complejidades humanas que se desarrollaban a su alrededor, mantenía su posición protectora frente a Matías, sus ojos inteligentes moviéndose de una persona a otra como si estuviera evaluando las intenciones de cada uno. A pesar de su dolor físico y su debilidad evidente, había encontrado la fortaleza para tomar partido en esta disputa, demostrando una vez más que la nobleza y el valor no son exclusivos de los seres humanos, sino cualidades que pueden manifestarse en cualquier criatura capaz de distinguir entre el bien y el mal. Don Aurelio, recuperándose de su sorpresa inicial, decidió cambiar de táctica. Si no podía intimidar directamente a don Esteban, intentaría humillarlo públicamente, demostrando ante todos los presentes la futilidad de oponerse a alguien con su poder e influencia. «Muy bien, Esteban», dijo con una voz calculadamente calmada que contenía amenazas implícitas mucho más peligrosas que sus gritos anteriores. «Si insistes en mantener esta postura noble pero impráctica, respeto tu decisión. Después de todo, un hombre tiene derecho a hundirse con dignidad si así lo prefiere. Pero no te engañes pensando que tu pequeño acto de desafío va a cambiar algo fundamental. Mañana mismo haré algunas llamadas a mis contactos en el banco para asegurarme de que la ejecución de tu hipoteca se acelere. Y también me encargaré de que ningún otro
comprador potencial, se interese en esta propiedad cuando finalmente salga a remate. La amenaza era clara y devastadora en su simplicidad. Don Aurelio no solo se quedaría con el rancho, sino que se aseguraría de que don Esteban perdiera cualquier posibilidad de recuperar algo de su inversión de toda una vida. Era la demostración perfecta de cómo el poder económico concentrado podía utilizarse no solo para ganar, sino para destruir completamente a quienes osaran oponerse a él. Sin embargo, lejos de atemorizar a don Esteban, estas palabras parecieron liberarlo aún más de cualquier consideración estratégica, permitiéndole hablar con una honestidad brutal que sorprendió incluso a él mismo. «Hazlo entonces, Aurelio», dijo don Esteban con una serenidad que helaba la sangre más efectivamente que cualquier grito de furia. «Acelera la ejecución, asegúrate de que nadie más pueda comprar esta tierra, destrúyeme financieramente hasta el último centavo si eso te hace sentir más poderoso. Pero quiero que sepas una cosa. Cuando todo esto termine, cuando hayas añadido una propiedad más a tu imperio y yo esté viviendo bajo un puente en algún lugar, tú seguirás siendo exactamente lo que eres ahora. Un hombre vacío que ha confundido la acumulación de riquezas con el propósito de vivir. Yo, en cambio, podré mirar hacia atrás a esta mañana y recordar el día en que elegí ser un ser humano decente en lugar de un monstruo disfrazado de empresario exitoso». Las palabras de don Esteban resonaron por todo el rancho con la fuerza de una declaración de guerra. Pero no era una guerra por territorio o dinero, sino por algo infinitamente más valioso. El derecho a mantener la dignidad humana frente a la presión de un mundo que parecía valorar únicamente el éxito material. Los trabajadores que habían estado observando desde la distancia se acercaron un poco más, claramente conmovidos por el coraje de su jefe, mientras que los capataces de don Aurelio parecían cada vez más incómodos con la situación en la que se encontraban, atrapados entre la lealtad a su empleador y el reconocimiento instintivo de que estaban presenciando algo profundamente incorrecto. Matías sintió una ola de respeto y admiración hacia don Esteban que casi lo abrumó. Había conocido al hombre mayor durante años como el propietario benevolente del rancho, alguien que trataba a sus trabajadores con justicia y a sus animales con cuidado, pero hasta este momento no había comprendido completamente la profundidad de su carácter moral. Ver a un hombre arruinado financieramente mantenerse erguido ante las amenazas de alguien infinitamente más poderoso, eligiendo conscientemente la pobreza antes que la corrupción de sus valores, era una lección de integridad que sabía que recordaría por el resto de su vida. Don Aurelio, por su parte, se encontraba en territorio desconocido. Durante décadas había construido su imperio económico basándose en una comprensión precisa de las debilidades humanas, la codicia, el miedo, la necesidad desesperada que hacía que las personas fueran predecibles y manipulables. Sin embargo, aquí se enfrentaba a dos hombres que parecían inmunes a sus estrategias habituales de control, que priorizaban principios abstractos por encima de consideraciones prácticas, que estaban dispuestos a sufrir consecuencias materiales graves por mantener lo que ellos consideraban correcto. Era una anomalía en su experiencia, una falla en el sistema que había utilizado para entender y dominar el mundo. Tornado, desde su posición protectora frente a Matías, observaba el intercambio con esos ojos inteligentes que parecían comprender mucho más de lo que cualquier ser humano le atribuiría. Su respiración era laboriosa debido al dolor de su lesión, pero mantenía su postura firme, como si instintivamente supiera que este momento requería toda la dignidad y fortaleza que pudiera reunir. Había algo profundamente simbólico en la imagen. Un caballo herido, un joven sin poder económico y un hombre arruinado unidos en oposición a la riqueza despiadada, representando valores que trascendían cualquier cálculo financiero. La tensión había alcanzado un punto donde parecía que cualquier palabra adicional podría desencadenar consecuencias irreversibles. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las nubes, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre los rostros tensos de todos los presentes, como si la naturaleza misma estuviera proporcionando la iluminación dramática apropiada para este enfrentamiento entre fuerzas morales opuestas. El viento había regresado, moviendo suavemente la hierba alta y llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de cambios por venir. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie habría podido anticipar. Tornado,
Con un esfuerzo que claramente le costaba mucho dolor, levantó su cabeza hacia el cielo y emitió un relincho que no era de sufrimiento ni de miedo, sino algo completamente diferente. Era un sonido que parecía contener toda la nobleza de su raza, toda la dignidad de los caballos árabes que habían corrido libres por los desiertos durante milenios antes de que los humanos los domesticaran. Era un relincho de desafío, de orgullo inquebrantable, de negativa absoluta a ser reducido a una simple cifra en los cálculos de ganancia y pérdida de alguien más. El sonido se extendió por todo el valle, eco contra eco, rebotando en las montañas distantes y volviendo amplificado, como si la tierra misma estuviera respondiendo al llamado del caballo noble. Otros animales del rancho le respondieron. Los caballos en el establo comenzaron a relinchar en solidaridad. El ganado mugió inquieto, y hasta los perros del rancho comenzaron a ladrar, no en alarma, sino en algo que sonaba extrañamente como apoyo. Era como si todo el reino animal hubiera reconocido en ese momento a uno de sus representantes más dignos, haciendo una declaración final de su derecho a existir con respeto. El efecto en los seres humanos presentes fue igualmente dramático. Don Esteban sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sin darse cuenta, conmovido por la demostración de fortaleza espiritual de un animal que había sido parte de su familia durante tantos años. Matías apretó los puños, sintiendo una renovada determinación de proteger a esta criatura magnífica sin importar el costo personal. Incluso los capataces de don Aurelio bajaron sus miradas, claramente afectados por algo que sus mentes racionales no podían explicar pero que sus corazones entendían perfectamente. Don Aurelio, sin embargo, reaccionó de manera completamente diferente. Para él, el relincho de Tornado no era una demostración de nobleza, sino una afrenta personal adicional, una negativa arrogante a aceptar su lugar en la jerarquía que él había establecido. Su rostro se enrojeció de furia genuina, y por primera vez en la confrontación, perdió completamente el control calculado que normalmente mantenía en todas sus interacciones comerciales. «Ya es suficiente de esta payasada sentimental», rugió con una voz que se quebró ligeramente por la intensidad de su emoción. «No voy a permitir que un animal decrépito y dos idealistas fracasados me falten al respeto en mi propio territorio». La declaración reveló más de lo que don Aurelio probablemente pretendía. Al referirse al rancho como su propio territorio, a pesar de que técnicamente aún pertenecía a don Esteban, estaba mostrando la mentalidad depredadora que veía toda propiedad que deseaba como ya suya, por derecho. Era la actitud de un conquistador que no reconocía la legitimidad de la resistencia, que interpretaba cualquier oposición a sus deseos como una rebelión injustificada contra el orden natural que él había establecido en su mente. Pero su pérdida de control también reveló algo más fundamental. Por debajo de toda su riqueza y poder, don Aurelio era fundamentalmente un hombre inseguro que necesitaba la sumisión constante de otros para mantener su sentido de superioridad. El hecho de que tres seres aparentemente powerless pudieran mantener su dignidad frente a él, que pudieran negarle la validación de su autoridad absoluta, lo enfurecía de una manera que iba más allá de cualquier consideración comercial. Era un ataque directo a la identidad que había construido para sí mismo como alguien ante quien todos debían inclinarse. En su furia, cometió el error que cambiaría todo el curso de los eventos. Se dirigió directamente hacia Tornado, claramente con la intención de demostrar físicamente su dominio sobre la situación. Sus manos se extendieron hacia el caballo herido, no para acariciarlo o consolarlo, sino con la evidente intención de lastimarlo, de quebrar su espíritu rebelde de la manera más directa y brutal posible. Era un momento de revelación completa, donde todas las pretensiones de respetabilidad comercial se desvanecían para revelar la crueldad fundamental que había estado oculta bajo la superficie de su personalidad empresarial. Tornado, a pesar de su lesión y debilidad física, no retrocedió ante la aproximación amenazante. En cambio, plantó sus patas lo más firmemente que pudo y mantuvo su posición, protegiéndose a sí mismo pero también continuando su protección de Matías, que permanecía detrás de él. Sus ojos se fijaron en don Aurelio, con una intensidad que parecía penetrar directamente en el alma del hombre, sin mostrar miedo ni sumisión, solo una determinación inquebrantable de mantener su dignidad hasta el final, sin importar las consecuencias.
Fue Matías quien reaccionó primero. Sin pensar en las consecuencias para su propia seguridad, se movió rápidamente para interponerse entre don Aurelio y Tornado, colocando su propio cuerpo como barrera adicional para proteger al caballo herido. «No se atreva a tocarlo», gritó con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. «Si quiere lastimar a Tornado, tendrá que pasar primero por encima de mí». Era una declaración de guerra personal, un joven sin recursos desafiando abiertamente a uno de Minorisy, los hombres más poderosos de la región, apostando su futuro entero en un principio moral que consideraba más importante que su propia seguridad. Don Esteban también se movió, acercándose rápidamente al grupo central para formar una línea de protección alrededor de Tornado. A pesar de su edad y las limitaciones físicas que los años le habían impuesto, había algo en su postura que comunicaba una determinación absoluta. «Aurelio», dijo con una voz que resonaba con autoridad a pesar de su situación económica desesperada, «este caballo ha sido más leal y honorable que muchos humanos que he conocido. Ha servido a mi familia fielmente durante años, y no permitiré que nadie, sin importar cuán poderoso sea, le falte al respeto en su momento de vulnerabilidad». La confrontación había evolucionado de un desacuerdo verbal a una situación físicamente tensa, donde 3 generaciones de hombres, el joven Matías, el maduro don Esteban y el mayor don Aurelio, representaban filosofías de vida completamente incompatibles. En el centro de todo estaba Tornado, un animal cuya simple presencia había catalizado esta batalla fundamental entre la compasión y la crueldad, entre la dignidad y la avaricia, entre la humanidad y la deshumanización que puede acompañar al poder absoluto. Los trabajadores del rancho habían formado un semicírculo a cierta distancia, claramente solidarios con su jefe, pero también conscientes de que una intervención directa podría escalar la situación a niveles peligrosos. Los capataces de don Aurelio, por su parte, parecían cada vez más reticentes a involucrarse físicamente en una situación que había trascendido cualquier consideración comercial normal para convertirse en algo más parecido a una prueba moral fundamental. El aire mismo parecía cargado de electricidad, como si una tormenta invisible estuviera a punto de desatarse sobre el rancho. La confrontación había alcanzado ese punto crítico donde una sola palabra incorrecta, un solo gesto malinterpretado, podría desencadenar una cascada de eventos que cambiarían irreversiblemente la vida de todos los presentes. Era un momento de verdad absoluta, donde todas las máscaras sociales y pretensiones civilizadas se habían desprendido para revelar las motivaciones más básicas y primitivas de cada persona involucrada. Don Aurelio, enfrentado por primera vez en décadas a una resistencia que no podía comprar, intimidar o manipular, se encontraba en una situación que desafiaba fundamentalmente su comprensión del mundo. Su sistema de valores, construido enteramente sobre la premisa de que el poder económico podía superar cualquier obstáculo moral, se estaba desmoronando ante sus ojos. La rabia que sentía no era simplemente por ser desafiado, sino por ser forzado a confrontar la posibilidad de que todo su éxito material pudiera ser, en última instancia, vacío e insignificante si carecía del respeto genuino de otros seres humanos. Sin embargo, en lugar de permitir que esta revelación lo llevara hacia la introspección o el arrepentimiento, don Aurelio canalizó su confusión hacia una furia aún más destructiva. Su mente, acostumbrada a resolver problemas a través del ejercicio del poder bruto, comenzó a calcular formas de demostrar su superioridad de manera tan dramática y definitiva que nadie volvería a cuestionar su autoridad. Era el razonamiento de un tirano acorralado, dispuesto a destruir todo lo que no podía controlar antes que admitir las limitaciones de su poder. Matías, plantado firmemente entre don Aurelio y Tornado, sentía cada músculo de su cuerpo tenso como cables de acero. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo, pero su determinación solo se fortalecía con cada segundo que pasaba. Había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre hombres que habían enfrentado odds imposibles por defender lo que creían correcto, y ahora se encontraba viviendo una de esas historias, convirtiéndose en el protagonista de una batalla moral que definiría no solo su propio carácter, sino también el destino de la criatura noble que estaba protegiendo. La posición de Matías era profundamente simbólica,
Un joven sin recursos económicos o influencia social, armado únicamente con convicciones morales inquebrantables, enfrentando a uno de los hombres más poderosos de la región. Era David contra Goliat, pero esta vez el gigante no era simplemente grande físicamente, sino que representaba todo un sistema económico que priorizaba el beneficio por encima de la compasión, la eficiencia por encima de la justicia, el pragmatismo por encima de la dignidad fundamental de todos los seres vivos. Don Esteban, observando la valentía extraordinaria del joven trabajador, sintió una mezcla compleja de orgullo, admiración y terror paternal. Reconocía en Matías la misma pasión por la justicia que él había sentido en su juventud, antes de que las responsabilidades de la vida adulta y las presiones económicas lo obligaran a hacer compromisos que ahora lamentaba. Ver a alguien tan joven mantener esa pureza moral intacta, estar dispuesto a sacrificar su futuro por un principio, le recordó dolorosamente los ideales que había abandonado gradualmente a lo largo de los años en nombre de la supervivencia práctica. Pero también había algo liberador en este momento para don Esteban. Después de años de tomar decisiones basadas en consideraciones financieras, de ceder terreno moral para mantener la viabilidad económica de su rancho, finalmente, tenía la oportunidad de elegir sin ambigüedad el lado correcto de una batalla moral clara. No importaba que esa elección pudiera costarle todo lo que había construido materialmente. Por primera vez en años podía actuar en completa armonía con su conciencia, y esa sensación era embriagadora. Tornado, el catalizador involuntario de toda esta confrontación, permanecía en el centro de la tormenta con una serenidad que parecía sobrenatural. A pesar del dolor evidente que le causaba su lesión, a pesar de la tensión palpable que rodeaba a todos los humanos, mantenía una dignidad tranquila que contrastaba dramáticamente con la agitación emocional de las personas a su alrededor. Era como si hubiera aceptado completamente su destino, cualquiera que fuera, pero se hubiera negado categóricamente a comprometer su nobleza intrínseca en el proceso. Los otros animales del rancho parecían haber percibido la extraordinaria tensión del momento. Los caballos en el establo habían dejado de moverse, permaneciendo inmóviles como estatuas vivientes. El ganado se había alejado instintivamente del área central de confrontación, pero permanecía dentro del alcance visual, como espectadores silenciosos de un drama que, aunque no podían comprender completamente, reconocían como significativo. Incluso los pájaros habían dejado de cantar, creando un silencio casi surrealista que amplificaba cada respiración, cada pisada, cada palabra susurrada. La naturaleza misma parecía estar conteniendo la respiración, esperando a ver cómo se resolvería esta batalla entre valores fundamentalmente opuestos. Las nubes se habían espesado ligeramente, filtrando la luz solar y creando una iluminación más dramática, como si el cielo estuviera proporcionando el escenario apropiado para este enfrentamiento épico entre la compasión y la crueldad, entre la humanidad auténtica y la deshumanización que puede acompañar al poder absoluto. En este momento de máxima tensión, cuando parecía que cualquier movimiento podría desencadenar una violencia física irreversible, don Aurelio tomó una decisión que revelaría definitivamente la profundidad de su degradación moral. En lugar de retroceder, en lugar de reconsiderar su posición, en lugar de reconocer la nobleza de la resistencia que enfrentaba, eligió escalar la confrontación a un nivel que ninguna persona decente habría considerado. Sus ojos se endurecieron con una determinación cruel, y su voz, cuando finalmente habló, tenía la frialdad de una sentencia de muerte. «Muy bien», dijo don Aurelio con una voz que helaba la sangre. «Ya que ustedes han decidido convertir esto en una cuestión de principios, vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar por sus nobles ideales». Se dirigió hacia uno de sus capataces y le murmuró algo al oído, lo suficientemente bajo como para que otros no pudieran escuchar, pero lo suficientemente claro como para que el hombre palideciera visiblemente al recibir las instrucciones. El capataz dudó por un momento, claramente incómodo con lo que se le había pedido, pero la mirada amenazante de su jefe no dejaba espacio para la desobediencia. Era evidente que don Aurelio había decidido tomar una acción que cruzaría una línea que no podría ser revertida. Su expresión había cambiado de la furia impulsiva a algo mucho más calculado y peligroso. La mirada fría de alguien que había decidido que si no podía ganar esta batalla de manera limpia,
la ganaría de cualquier forma posible, sin importar las consecuencias, morales o legales. Era el momento en que un hombre poderoso, acostumbrado a salirse siempre con la suya, decide que cualquier método es justificable para mantener su autoridad intacta. Matías, que había estado observando cada movimiento de don Aurelio con la intensidad de una presa que vigila a un depredador, sintió un escalofrío de alarma genuina. No sabía exactamente qué había ordenado el hombre mayor a su empleado, pero el lenguaje corporal de ambos comunicaba una amenaza que iba más allá de las palabras hirientes o las intimidaciones verbales. Su instinto le gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que podría resultar en daño real y permanente para Tornado o para cualquiera que continuara oponiéndose a los deseos de este hombre aparentemente sin límites morales. El capataz comenzó a caminar lentamente hacia su camioneta, sus movimientos tensos y reluctantes como los de alguien que está siendo forzado a actuar contra su mejor juicio. Otros trabajadores del rancho notaron su comportamiento extraño y comenzaron a moverse inquietos, percibiendo que la situación estaba escalando hacia algo mucho más serio que una simple disputa verbal. El aire mismo parecía espesarse con la anticipación del desastre, como esos momentos antes de una tormenta cuando los animales se refugian instintivamente y los humanos sienten una opresión inexplicable en el pecho. Don Esteban, con décadas de experiencia leyendo las intenciones de otros hombres, reconoció inmediatamente los signos de peligro inminente. Su rostro se tensó mientras observaba los movimientos del capataz, y sus manos se cerraron instintivamente en puños, preparándose para lo que fuera que estuviera por venir. No sabía exactamente qué había planeado don Aurelio, pero sabía con certeza absoluta que no sería nada que un hombre decente pudiera contemplar hacer. Era el reconocimiento de que estaba enfrentando no solo a un adversario despiadado en los negocios, sino a alguien cuya degradación moral lo había llevado a un territorio completamente diferente. Tornado, con esa sensibilidad extraordinaria que poseen los animales para percibir el peligro incluso antes de que se manifieste completamente, comenzó a mostrar signos de agitación que no había demostrado durante toda la confrontación verbal. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que los oídos humanos no podían detectar, y sus fosas nasales se dilataban mientras procesaba olores que llevaban información sobre las intenciones de Minatetsienses, quienes lo rodeaban. A pesar de su lesión, tensó sus músculos como preparándose para una acción que podría requerir toda la fortaleza que le quedaba. El capataz regresó de su camioneta, llevando algo en sus manos, que hizo que varios de los trabajadores del rancho dieran un paso atrás involuntariamente. Era una soga gruesa con un nudo corredizo, el tipo de herramienta que en el contexto ganadero tenía usos legítimos para manejar animales, pero que en manos de alguien con intenciones maliciosas podría convertirse en algo mucho más siniestro. La implicación era clara y aterrorizante. Don Aurelio había decidido que si no podía ganar este enfrentamiento a través de la intimidación o la manipulación económica, lo resolvería de la manera más brutal y definitiva posible. No, murmuró don Esteban, su voz apenas audible pero cargada de horror al comprender completamente lo que don Aurelio estaba contemplando. No puedes estar pensando en serio. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confirmación verbal. Don Aurelio no se molestó en negar o explicar sus intenciones. Simplemente se quedó parado con esa expresión de determinación cruel, esperando a ver si alguien tendría el valor de oponerse físicamente a lo que estaba a punto de ordenar. Matías sintió que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. La confrontación había evolucionado de una disputa sobre el respeto hacia los animales a algo mucho más fundamental y terrible. Se dio cuenta de que no estaba simplemente defendiendo a un caballo herido. Estaba enfrentando una forma de mal que iba más allá de la simple crueldad hacia los animales, una mentalidad que veía cualquier oposición a su voluntad como algo que debía ser eliminado por cualquier medio necesario. Era el enfrentamiento entre la civilización básica y la barbarie disfrazada de éxito empresarial. Sus piernas temblaron ligeramente, no de miedo por su propia seguridad, sino por la comprensión abrumadora de que estaba completamente fuera de su liga en términos de poder e influencia, pero que aún así no tenía otra opción moral que mantenerse firme. Su abuelo le había enseñado que hay momentos en la vida
donde un hombre debe elegir entre ser cómplice del mal a través de su silencio o resistir aunque la resistencia parezca fútil. Este era claramente uno de esos momentos, y aunque el resultado parecía predeterminado, sabía que no podría vivir consigo mismo si no hacía todo lo posible por proteger a Tornado. Los trabajadores del rancho, que hasta este momento habían sido espectadores relativamente pasivos del drama que se desarrollaba, comenzaron a acercarse lentamente. No era una aproximación organizada o coordinada, sino el movimiento instintivo de personas decentes que reconocían que estaban presenciando algo profundamente incorrecto y que se sentían obligadas por su humanidad básica a intervenir. Eran hombres y mujeres que habían trabajado junto a Tornado durante años, que habían visto su nobleza y lealtad, que no podían quedarse quietos mientras presenciaban su destrucción deliberada. Don Aurelio notó el movimiento de los trabajadores y su expresión se endureció aún más. Para él, era la confirmación final de que había perdido completamente el control de la situación, que su autoridad estaba siendo desafiada no solo por dos individuos aislados, sino por un grupo más amplio que había decidido que sus acciones eran inaceptables. Era una humillación pública de una magnitud que no había experimentado jamás, y su respuesta fue duplicar su compromiso con un curso de acción que cualquier persona racional habría abandonado mucho tiempo atrás. «Procedan», ordenó a sus capataces con una voz que no admitía discusión. «Y si alguien interfiere, tendrán que enfrentarse a las consecuencias legales y financieras de obstruir una transacción comercial legítima». Era una mentira transparente, por supuesto, ya que no existía ninguna transacción legítima que justificara lo que estaba ordenando, pero era el tipo de intimidación legal que había usado exitosamente durante años para silenciar la oposición a sus métodos más cuestionables. Sin embargo, esta vez su estrategia no tuvo el efecto deseado. Los trabajadores continuaron avanzando, y don Esteban se colocó aún más firmemente entre sus capataces y Tornado. «Aurelio», dijo con una voz que resonaba con autoridad moral a pesar de su falta de poder económico, «esto ha ido demasiado lejos. No importa cuáles sean tus derechos legales sobre este rancho, no importa cuánto dinero tengas o cuánta influencia puedas ejercer, no voy a permitir que cometas un acto de crueldad gratuita en mi propiedad, mientras aún esté vivo para impedirlo». Era una declaración de guerra final, una línea trazada en la arena que no podría ser cruzada sin consecuencias irreversibles para todos los involucrados. Don Esteban había apostado todo lo que le quedaba, su dignidad, su futuro, su seguridad personal, en un principio que consideraba más importante que su supervivencia material. Era el tipo de momento que define el carácter de una persona para la eternidad, donde todas las consideraciones prácticas se desvanecen ante la necesidad moral de hacer lo correcto. Los capataces de don Aurelio se encontraban ahora en una posición imposible. Por un lado, tenían las órdenes directas de su empleador, un hombre con el poder de destruir sus medios de vida si lo desobedecían. Por el otro, se enfrentaban a la resistencia organizada de un grupo de personas que claramente estaban preparadas para defenderse físicamente si era necesario, y su propia conciencia les gritaba que lo que se les había ordenado hacer estaba fundamentalmente mal. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Roberto que había trabajado para don Aurelio durante más de una década, finalmente se detuvo y dejó caer la soga al suelo. «No puedo hacer esto, señor», dijo con una voz que temblaba por el miedo pero que se mantenía firme en su convicción. «He hecho muchas cosas cuestionables a lo largo de los años, porque necesitaba el trabajo, pero esto va más allá de lo que puedo justificar ante mi familia y ante Dios». Su acción tuvo un efecto dominó inmediato. El segundo capataz, liberado de la presión de actuar solo, también se detuvo y negó con la cabeza. Don Aurelio se encontró súbitamente sin nadie dispuesto a ejecutar sus órdenes, enfrentando una rebelión completa, no solo de sus oponentes declarados, sino también de sus propios empleados. Era una traición que sacudió los cimientos mismos de su comprensión del poder y la autoridad. La furia que siguió fue monumental. Don Aurelio había construido todo su mundo sobre la premisa de que el dinero podía comprar lealtad, que el poder económico podía superar cualquier consideración moral, que siempre habría alguien dispuesto a hacer trabajo sucio si el precio era correcto. Ver a sus propios empleados rebelarse contra él en favor de un principio abstracto era una negación completa de todo lo que había creído sobre la naturaleza humana. «Están todos despedidos»,
rugió con una voz que se quebró por la intensidad de su emoción. Cada uno de ustedes. Y me aseguraré de que nunca vuelvan a trabajar en esta región. Voy a destruir sus reputaciones. Voy a arruinar a sus familias. Voy a hacer que se arrepientan de haber nacido. Sus amenazas se derramaron como veneno, revelando la verdadera profundidad de su malicia y su disposición a causar sufrimiento masivo para mantener su ego intacto. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los hombres que acababa de despedir lo miraron con una mezcla de lástima y disgusto, como si finalmente vieran a través de la fachada de respetabilidad que había mantenido durante años para reconocer la criatura pequeña y mezquina que se escondía debajo. Roberto, que había tomado la iniciativa de rebelarse, se enderezó hasta su altura completa y dijo: «Señor, trabajar para usted se había vuelto una carga que pesaba sobre mi alma. Ser despedido por hacer lo correcto es una liberación, no un castigo». En este momento de caos total, cuando parecía que toda la estructura de poder que don Aurelio había construido se estaba desmoronando ante sus ojos, Tornado hizo algo que nadie había anticipado. Con un esfuerzo visible que debe haberle causado un dolor considerable dada su lesión, caminó lentamente hacia donde estaba don Aurelio, deteniéndose a apenas unos metros de distancia del hombre que había ordenado su destrucción. No fue un gesto agresivo ni amenazante. El caballo herido simplemente se quedó parado allí, mirando directamente a los ojos del hombre que lo había despreciado, con una expresión que contenía todo el perdón, toda la comprensión, toda la nobleza que don Aurelio había perdido en su búsqueda implacable del poder material. Era como si Tornado estuviera ofreciendo una última oportunidad de redención, una invitación silenciosa a recordar la humanidad básica que todos los seres poseen antes de que las circunstancias y las elecciones la corrompan. El silencio que siguió fue absoluto y profundo, como si todo el universo estuviera esperando a ver cómo respondería don Aurelio a esta demostración final de gracia incondicional. Era un momento de verdad pura, donde todas las excusas, todas las racionalizaciones, todas las justificaciones se desvanecían para dejar solo la elección fundamental entre la compasión y la crueldad, entre la humanidad y la monstruosidad. Por primera vez en décadas, don Aurelio se encontró completamente sin palabras. La proximidad del caballo. Herido, la serenidad absoluta con que Tornado lo miraba a pesar de todo lo que había sufrido, la ausencia total de rencor o miedo en esos ojos oscuros e inteligentes, creó una fisura en la armadura emocional que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón durante años de despiadada ambición empresarial. Era como si el animal estuviera viendo directamente a través de todas sus defensas psicológicas, para llegar a la persona que había sido antes de que el poder y la riqueza lo corrompieran tan completamente. Los recuerdos comenzaron a filtrarse a través de esa fisura como agua, a través de una presa agrietada. Don Aurelio recordó súbitamente su propia infancia en un rancho no muy diferente a este, cuando él mismo había tenido un caballo favorito, un animal gentil y leal, que había sido su compañero constante durante los años formativos de su juventud. Recordó las tardes interminables cabalgando por campos similares a estos, sintiendo esa conexión única que solo existe entre un ser humano y un animal que ha elegido confiar completamente en él. Recordó también la devastación que había sentido cuando ese caballo murió de edad avanzada, y cómo había jurado que nunca volvería a permitir que un animal significara tanto para él. Esa promesa había sido el primer paso en un largo camino de endurecimiento emocional que eventualmente lo había llevado a este momento, enfrentando a una criatura noble con la misma frialdad calculada que aplicaba a todas sus transacciones comerciales. Pero ahora, mirando directamente a los ojos de Tornado, recordaba vívidamente por qué había sido necesario construir esas defensas en primer lugar. Porque la capacidad de los animales para amar incondicionalmente, para perdonar sin límites, para mantener su dignidad incluso en el sufrimiento, los convertía en espejos perfectos de todo lo que los seres humanos podrían ser si no permitieran que las circunstancias y las ambiciones los desviaran de su naturaleza básicamente compasiva. Matías observaba la transformación que se estaba operando en el rostro de don Aurelio, con una mezcla de esperanza cautelosa y asombro genuino. El hombre que había sido pura malicia y crueldad, apenas minutos antes parecía estar experimentando algún tipo de despertar interno.
como si la presencia tranquila de Tornado estuviera catalizando un proceso de reconexión con partes de sí mismo que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. Era testigo de algo que muy pocas personas tienen el privilegio de presenciar: el momento exacto en que un alma perdida comienza a encontrar su camino de regreso hacia la humanidad. Don Esteban, que había conocido a don Aurelio durante décadas, aunque nunca había sido cercano a él, reconocía también la lucha interna que se estaba desarrollando en el hombre más joven. Había visto destellos ocasionales de la persona que don Aurelio había sido antes de que el éxito lo endureciera, momentos fugaces de vulnerabilidad o nostalgia que sugerían que la capacidad para la compasión no había sido completamente erradicada, solo profundamente suprimida bajo capas de cinismo y ambición descontrolada. Ahora esas capas parecían estar desmoronándose bajo la mirada paciente e incondicional de un animal que no pedía nada más que el reconocimiento de su dignidad inherente. Los trabajadores del rancho formaron un círculo amplio alrededor de la escena, manteniendo una distancia respetuosa, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. Sin embargo, la atmósfera había cambiado completamente desde los momentos de máxima tensión. Ya no había sensación de peligro inminente, sino algo mucho más profundo y transformativo, como si estuvieran presenciando un tipo de milagro que no requería elementos sobrenaturales, sino simplemente el poder de la bondad genuina para tocar incluso los corazones más endurecidos. Tornado mantuvo su posición frente a don Aurelio durante varios minutos que se sintieron como eternidades, sin moverse, sin hacer ruido, simplemente existiendo en ese espacio con una presencia tan poderosa que parecía llenar todo el valle. Su respiración era laboriosa debido a su lesión, pero había algo en su postura que comunicaba una fortaleza que trascendía las limitaciones físicas. Era como si estuviera canalizando la sabiduría acumulada de todas las generaciones de caballos nobles que lo habían precedido, ofreciendo a don Aurelio una oportunidad de redención que pocos seres humanos habrían sido capaces de extender después de ser tratados con tal crueldad. Finalmente, algo se rompió completamente en el interior de don Aurelio. Sus hombros se desplomaron, su rostro se contrajo con una emoción que no había permitido sentir en años, y por primera vez desde su juventud, lágrimas genuinas comenzaron a correr por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión o frustración por haber perdido una batalla comercial, sino lágrimas de reconocimiento y arrepentimiento genuinos, la respuesta natural de un alma que finalmente se permite confrontar el daño que ha causado y la persona en que se ha convertido. «Perdón», susurró, su voz apenas audible pero cargada con el peso de décadas de acciones que ahora veía con claridad absoluta. «Perdón, Tornado. Perdón por todo». No sabía si estaba disculpándose solo con el caballo o con todas las criaturas que había despreciado, con todas las personas que había lastimado en su implacable búsqueda del éxito material, con su propio yo más joven que había tenido sueños más nobles antes de que la ambición lo corrompiera. Quizás era una disculpa universal, dirigida a todo lo bueno y decente en el mundo que había pisoteado en su camino hacia la cima de la pirámide económica. Tornado respondió de la manera más extraordinaria posible. Con movimientos lentos y claramente dolorosos, el caballo herido dio un paso más cerca de don Aurelio, y con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su tamaño y fuerza, rozó suavemente el brazo del hombre con su hocico. No fue un gesto de sumisión o miedo, sino algo mucho más profundo. Era perdón puro y simple, ofrecido libremente sin condiciones ni expectativas de reciprocidad. Era la demostración perfecta de esa capacidad única que poseen los animales para amar y perdonar sin las complicaciones del ego o el orgullo que a menudo impiden a los seres humanos extender la misma gracia a otros. El efecto de ese simple toque en don Aurelio fue transformativo y completo. Décadas de minas en endurecimiento emocional se desmoronaron en un instante, dejándolo de pie en el patio de un rancho que había venido a conquistar, llorando abiertamente mientras era consolado por el mismo animal que había ordenado destruir. Era una ironía tan profunda que trascendía cualquier ficción, una lección sobre el poder redentor del perdón incondicional que ninguna cantidad de educación formal o éxito material podría haber enseñado.
Los espectadores de esta transformación extraordinaria permanecieron en silencio respetuoso, reconociendo instintivamente que estaban presenciando algo sagrado. Matías sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora al ver que la bondad genuina podía triunfar incluso en las circunstancias más desesperanzadoras. Don Esteban cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa de gratitud por haber sido testigo de un milagro de transformación humana que recordaría por el resto de su vida. Don Aurelio finalmente levantó la vista hacia las personas que había tratado de intimidar y humillar. Su rostro, lavado por las lágrimas y suavizado por una vulnerabilidad genuina, era completamente diferente del hombre arrogante y cruel que había llegado al rancho esa mañana. Don Esteban, dijo con una voz quebrada por la emoción, este rancho es suyo y siempre lo será. No voy a comprarlo, no voy a forzar ninguna venta, no voy a usar mi influencia para presionarlo de ninguna manera. Y en cuanto a las deudas, encontraremos una forma de resolverlas que no implique que usted pierda la tierra que claramente ama tanto como yo debería haber amado la mía. Se dirigió luego hacia Matías, extendiendo una mano temblorosa hacia el joven que había mostrado más coraje moral en una sola mañana que él había demostrado en décadas. Muchacho, dijo con sinceridad absoluta, usted me ha enseñado algo sobre el valor que no se puede comprar y sobre la clase de persona que debería haber seguido siendo. Si alguna vez necesita trabajo, si alguna vez necesita ayuda de cualquier tipo, espero que me dé la oportunidad de demostrar que puedo ser el tipo de hombre que merezca su respeto. Pero fue hacia Tornado hacia quien se dirigió con la mayor humildad. Se acercó lentamente al caballo, moviendo sus manos donde el animal pudiera verlas claramente, pidiendo permiso silencioso antes de tocar el pelaje que había despreciado minutos antes. Cuando Tornado no se alejó, don Aurelio colocó suavemente su mano en el cuello del caballo, sintiendo el calor y la fuerza vital de una criatura que había elegido el perdón sobre el resentimiento, la gracia sobre la venganza. Te prometo, susurró al oído de Tornado, que nunca volveré a tratar a ningún ser vivo como si fuera menos que yo. Te prometo que dedicaré el resto de mi vida a intentar compensar el daño que he causado. Y te prometo que tu nobleza, tu capacidad de perdonar incluso cuando no era merecido, me recordará todos los días la persona que quiero ser en lugar de la persona que fui. Era una promesa hecha no solo a Tornado, sino a sí mismo, un compromiso de transformación personal que tendría repercusiones que se extenderían mucho más allá de este rancho, tocando las vidas de todos los que tuvieran contacto futuro con un hombre que había redescubierto su humanidad en el momento más inesperado posible. En los meses que siguieron a esa mañana transformativa en el rancho Los Olivos, las noticias de lo que había ocurrido se extendieron por toda la región, como ondas en un estanque. Tranquilo. La historia de cómo un caballo herido había cambiado el corazón de uno de los empresarios más despiadados de la zona se convirtió en leyenda local, contada y recontada en cantinas, mercados y reuniones familiares, cada narración añadiendo nuevos matices a un relato que ya era extraordinario por sí mismo. Don Aurelio cumplió cada una de las promesas que había hecho ese día. No solo canceló todas las deudas de don Esteban sin exigir nada a cambio, sino que financió discretamente las mejoras necesarias en el rancho y se aseguró de que Tornado recibiera el mejor cuidado veterinario disponible. Más importante aún, comenzó un proceso de transformación personal que lo llevó a revisar cada aspecto de sus operaciones comerciales, implementando políticas que priorizaban el bienestar tanto humano como animal, por encima de las consideraciones puramente financieras. Matías recibió una beca completa para estudiar veterinaria, con la condición de que regresara a la región para trabajar en un centro de rehabilitación animal que don Aurelio estableció en memoria de la lección que Tornado le había enseñado. El joven aceptó con gratitud, sabiendo que podría dedicar su vida a proteger y curar a criaturas que, como Tornado, merecían compasión y respeto independientemente de su utilidad económica. Tornado, contra todos los pronósticos, experimentó una mejora gradual pero significativa en su lesión. Aunque nunca volvió a correr con la velocidad legendaria de su juventud, recuperó la mayor parte de su movilidad y vivió varios años más en el rancho que siempre había sido su hogar, rodeado del amor y respeto de todos los que habían sido testigos de su extraordinaria capacidad para transformar el odio en perdón. Si esta historia te ha llegado al corazón como a nosotros,
Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con las personas que amas. Aquí encontrarás un refugio para tu alma, donde cada semana compartimos historias reales de conexiones extraordinarias entre humanos y animales que nos recuerdan que el amor incondicional y la compasión genuina siguen siendo las fuerzas más poderosas del universo. Únete a nuestra comunidad de corazones sensibles que creen en el poder transformador de tratar a todos los seres vivos con dignidad y respeto. Tu suscripción nos ayuda a continuar compartiendo estas historias que el mundo necesita escuchar, recordándonos que nunca es demasiado tarde para elegir la compasión sobre la crueldad, la humanidad sobre la ambición y el amor sobre el miedo. Suscríbete ahora y sé parte del cambio que quieres ver en el mundo. La historia de Tornado se convirtió en más que una simple anécdota regional. Se transformó en un símbolo de esperanza para cualquiera que hubiera perdido la fe en la capacidad humana para el cambio y la redención. Demostró que incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por la bondad genuina, y que a veces son los seres más vulnerables quienes poseen la mayor fortaleza moral para transformar el mundo que los rodea. Años después, cuando don Aurelio se había convertido en un defensor reconocido de los derechos de los animales y había establecido fundaciones que se extendían por todo el país, seguía visitando regularmente la tumba de Tornado en la colina del rancho Los Olivos. Cada visita era un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en términos monetarios, sino en la capacidad de amar, perdonar y ser perdonado. El epitafio que había mandado grabar en 1929, la lápida de mármol blanco que marcaba el lugar de descanso del caballo, contenía simplemente las palabras que habían definido toda su transformación. Aquí yace Tornado, quien me enseñó que la nobleza del alma no conoce especies. Don Esteban nunca tuvo que preocuparse por las finanzas del rancho después de ese día. Don Aurelio se había convertido en un socio silencioso, que financiaba todas las operaciones necesarias sin interferir jamás en las decisiones del día a día, respetando completamente la autonomía del hombre que había demostrado que el coraje moral vale más que cualquier imperio económico. El rancho Los Olivos floreció bajo esta nueva alianza, convirtiéndose en un modelo de cómo la agricultura puede ser próspera sin sacrificar el bienestar animal o la dignidad humana. Matías, después de completar sus estudios veterinarios con honores, regresó como había prometido para dirigir el centro de rehabilitación que ahora llevaba el nombre de Santuario Tornado. Allí se especializaba en cuidar animales heridos que otros consideraban casos perdidos, aplicando las mismas lecciones de paciencia, compasión y esperanza inquebrantable que había aprendido de su encuentro con el noble caballo árabe. Su trabajo se convirtió en legendario en los círculos veterinarios, no solo por sus resultados médicos, sino por su filosofía de que cada animal, sin importar su condición, merecía la oportunidad de vivir con dignidad. La transformación de don Aurelio resonó mucho más allá de las fronteras de esa región rural. Su historia se convirtió en estudio de caso en escuelas de negocios, donde profesores usaban su ejemplo para demostrar que el verdadero liderazgo requiere no solo inteligencia estratégica, sino también integridad moral. Wrote un libro sobre su experiencia titulado La lección del caballo herido, donando todas las ganancias a organizaciones de protección animal, y se convirtió en conferencista internacional hablando sobre la importancia de mantener la humanidad en un mundo cada vez más dominado por consideraciones puramente económicas. Pero quizás el legado más poderoso de esa mañana transformativa en el rancho Los Olivos fue la forma en que la historia se transmitió de generación en generación, cada narrador añadiendo su propia comprensión sobre el poder del perdón y la capacidad de transformación que existe en cada ser vivo. Los niños de la región crecían escuchando sobre Tornado el Noble, como llegó a ser conocido, y muchos de ellos dedicaron sus vidas a continuar el trabajo de protección animal que su historia había inspirado. El valle mismo cambió también. Se convirtió en destino de peregrinaje para personas de todo el mundo que habían escuchado la historia y querían experimentar el lugar donde un animal herido había demostrado que el amor incondicional podía triunfar sobre la crueldad más despiadada. Llegaban buscando no solo inspiración, sino también el recordatorio de que, sin importar cuán perdidos se sintieran en su propia oscuridad moral, siempre existía la posibilidad de redención a través de la compasión genuina hacia los más vulnerables.
La lección final de Tornado trascendía las fronteras entre especies para tocar algo universalmente humano. La comprensión de que nuestro verdadero valor no se determina por lo que podemos producir o conquistar, sino por nuestra capacidad de amar sin condiciones, perdonar sin límites y mantener nuestra dignidad incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Era una enseñanza que el mundo necesitaba escuchar entonces y sigue necesitando escuchar ahora.